Ay, Lenin, qué Cuando la humanidad se encontraba en la oscuridad, reducida y desamparada, un titán que él amaba robó el fuego del Olimpo para entregarlo a los mortales. Con este fuego, los hombres prosperaron, se fortalecieron y evolucionaron. Se iluminó el conocimiento. Este titán se llamaba Prometeo, y esa es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. Vamos a encender el fuego. Hola, buenísimas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Cuéntenme quiénes están, de dónde se conectan para saludar y para ver cómo estamos. A ver, no veo el chat. A ver acá. Arnold desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, Arnold. ¿Cómo estás? Qué bueno que están acá. A ver, ¿quién más está por acá? Manaure, buenas noches. Que Danilo, hola Danilo. Meneses desde Costa Rica, ¿cómo estás Danilo? Qué bueno, tenemos entonces acá Lenín, gracias, Lenín que está tras bastidores, apoyándonos. Muy bien, buenas tardes. A ver, ¿qué más? A ver. Robert Delgado de Venezuela, hola Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos a este webinar. Danisa, qué bueno, al fin pudiste entrar, Danisa. Freddy Padrón, buenas noches, Freddy. Carolina Tirado desde Venezuela, me alegra mucho que están todos por acá. Bienvenidos, el día de hoy vamos a conversar sobre el silencio, esa hermosa palabra que dice tantas cosas en silencio. Ingrid Morales, buenas noches, Ingrid desde Caracas, Venezuela, qué rico, desde mi Caracas. Este fin de semana comienza el primer practicante de PNL que se hará en Costa Rica. Sí, estamos por allá, está José Luis en Costa Rica. Vamos a tener el primer practitioner. Ahora van a tener el beneficio de ese practitioner en Costa Rica. Qué rico, como unos grandes maestros. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por acá? A ver. Bueno, entonces vamos a comenzar este webinar de Más allá del silencio. Freddy Padrón dice que todavía está esperando el máster en Venezuela. Bueno, ya le dará respuesta a Lenín por ahí. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Marta de Lucía, soy PNL, coach integral, líder en yoga de la risa, soy especialista en bienestar laboral, experta en recursos humanos y fui directora por más de 15 años de la Academia de Desarrollo Personal, Marta Fashion, donde dábamos protocolo, etiqueta, imagen de impacto y un programa integral. Y principalmente soy ahora jubilada aquí en Panamá y estoy acá haciendo algunas cosas interesantes, siempre con nuestro proyecto Prometeo, el Instituto Venezolano de PNL, y en Panamá estoy pues todo dando talleres y consultorías en todo lo que tiene que ver con bienestar integral, que incluye también el yoga de la risa, el coaching grupal o individual, integral, gestión emocional,
protocolo empresarial y consultorías, además de algunas charlas. Aquí tienen algunas fotos que estoy compartiendo de algunas cosas que estoy haciendo. Bueno, ¿qué vamos a descubrir en este taller? Primero que nada, vamos a conocer el rol del silencio como un componente en el comportamiento no verbal y su importancia dentro de la comunicación. Después vamos a aprender que hay tipos de silencio y su significado, los beneficios y las desventajas que tiene hacer uso del silencio en las interrelaciones, porque a veces nos ayuda, pero otras veces nos obstaculiza las relaciones y la comunicación. Y vamos a explorar y concientizar que realmente es el sentido que quiero darle al taller, es tomar un poco de conciencia y que exploremos cómo estamos gestionando los silencios en diversas situaciones. Y esto es para ti si tú deseas conocer cómo influye el silencio en una comunicación efectiva. Si alguna vez te has quedado callado sin saber qué decir, que yo creo que eso nos ha pasado a todos alguna vez. Si te has sentido incómodo ante el silencio de otros, que creo que eso también nos ha pasado a todos alguna vez. Y si quieres tomar conciencia de tus silencios y el uso que haces de ellos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto? Bueno, aprenderás a reconocer tu silencio y los de otros a favor de una adecuada comunicación, expandirás tu conciencia con respecto al uso de los silencios, podrás respetar el ritmo del otro a través de las pausas cuando converses y entenderás el por qué los silencios dicen muchas veces más que las palabras. Entonces, fíjense, vamos a dar las instrucciones para este webinar. Primero, hablando de silencio, buscar silenciar un poco las cosas que te distraigan en estos minutos que vamos a estar por acá. Me encantaría que anotaras dudas y preguntas y que te metieras un poco en observar qué está pasando, ahora que vas a escuchar todo esto, te observes un poco en cuanto a los silencios cuando yo estoy conversando, para que lo compartas al final. Y al final tendremos una sorpresa para todos, un detalle que tenemos del grupo Prometeo y un detalle que les hice para este webinar. Entonces, fíjense, yo voy a apagar la pantalla porque me parece que es como es un poco distractor para ustedes y vamos a comenzar de lleno con el tema. Ok, déjame ver dónde apago. No sé dónde, bueno, no sé dónde se apaga. Aquí está. Ok, muy bien, aquí está. Fíjense, aquí les tengo una lámina para compartir algunas de mis experiencias y sobre todo para invitarlos también que ustedes chequeen dentro de sus experiencias donde la historia personal de sus silencios, porque es cuando estamos niños, nosotros, esa es una conducta que vamos aprendiendo con respecto a los silencios. En el caso mío, les cuento, nosotros éramos una familia muy pequeña, por supuesto la extendida es mucho mayor, pero nuestra familia era mi mamá, mi hermano y yo, mi padre ausente, y había, pues, cuando tienes una familia muy pequeña, pues se presta para que haya silencios, ¿no? Y en mi casa era muy respetado el silencio, tanto que cuando la gente iba a dormir, pues no se ponía música, se cuidaba muchísimo si alguien estaba en su cuarto de no entrar sin tocar la puerta, o si, por ejemplo, a mí me encantaba escribir y yo les decía mucho a mi mamá y a mi hermano, por favor, me voy a meter en el cuarto a escribir, no me interrumpan hasta que salga, y eso era respetado. Entonces, fíjense que yo tengo como el silencio como algo muy sagrado, es algo como de respeto hacia lo que es el otro y a lo que es tu relación de comunicación contigo mismo. Y bueno, ese Gallos de mis adentros pues nació de esos momentos de silencio, y lo irónico del silencio es que
bueno, para escribir aparentemente tiene silencio, pero utilizas la palabra escrita. Entonces el silencio, ya verán más adelante, es ciertamente relativo. Entonces, fíjense, hay hogares que son bastante integrantes, entonces hay más música, hay más ruido, y quizás los momentos de silencio no son tan particulares. Por eso es bueno que revisemos, porque nuestra historia personal nos va a decir cómo hoy estamos gestionando nuestro silencio. Muy bien. Entonces, hablando del reino del silencio, yo busqué esta palabra de Tagore que me encantó: la pequeña verdad tiene palabras claras y la gran verdad guarda grandes silencios. Para comenzar, quisiera personalmente decirles que yo veo el silencio como el rey de los reyes en lo que es el comportamiento no verbal y la comunicación. ¿Por qué? Porque solo a través del silencio es que podemos escuchar al otro plenamente, y también haciendo silencio podemos escucharnos a nosotros mismos. Cuando hay ruido es muy difícil escucharnos y escuchar al otro. Entonces, fíjense qué tan importante en la comunicación es el silencio. El silencio tiene que ver también con las pausas que vamos dando a medida que conversamos. Y esas pausas son las puertas que nos abren para acercarnos a otros con profundidad, desde la profundidad. Y el silencio siempre va a producir un efecto sobre nosotros y sobre los demás. Parece a veces mudo, pero no lo es, porque está lleno de magníficos significados. Fíjense, a través del silencio podemos reflexionar, nos podemos alinear con el otro. A veces nos quedamos callados para darle la razón a alguien o para decirle que no estamos de acuerdo, pero no nos atrevemos quizás a decir. A veces hay silencios que son humillantes, o hay silencios que son acusadores. El silencio puede ser que de alguien que no te quiere prestar atención, que sinceramente ni siquiera quiere escucharte. Entonces se queda callado para no prestarte atención, o para hacer que no te preste atención, porque eso también a veces son gestos que utilizan algunas personas para un comportamiento tóxico que ya verán más adelante. Entonces, fíjense ustedes, hasta el silencio puede significar un gran amor, que no hay cosa más rica que estar en intimidad con alguien y después de que hayas hablado, lo que sea, solamente observarte en silencio, compartir un silencio, pues es hermosísimo. Pero también el silencio nos habla a veces de mucho desamor. Cuando la gente se queda callada y no nos habla, pues nos sentimos como una gran indiferencia, nos duele, muchas veces el silencio duele. Puede ser eterno, silencio puede ser eterno o puede ser fugaz, depende de lo que quiere comunicar, porque siempre va a comunicar, sea de forma consciente o inconsciente, algo. Entonces, bueno, ¿qué es el silencio como concepto? Bueno, yo me fui a la Real Academia para ver qué dicen ellos, y ellos dicen, le dan 6 connotaciones al silencio. Ellos dicen que el silencio es la abstención de hablar. Cuando no hablas, hay silencio. Pero también hablan de que el silencio tiene que ver con la falta de ruido. Entonces hablan sobre lo que es el silencio de los bosques, de los claustros, de la noche, porque hay momentos del día que son más silenciosos que otros. Hablan de la falta de omisión de algo por escrito. Hablan de pasividad. Hablan del silencio del toque militar. Y habla del silencio como pausa musical. Sin embargo, bueno, esto es lo que dice la Real Academia, pero todos los autores consultados, especialistas en comunicación y lingüística, que hablan sobre el silencio, coinciden que es la ausencia de la palabra y es considerado como un signo paralingüístico cargado de información en cada situación comunicativa.
Uno habla, el otro calla, pero el que calla está diciéndonos algo con ese silencio. Entonces se dice que el silencio que es elocuente es una decisión del hablante. Yo decido si me quedo callado o no. ¿Por qué lo decido? Porque yo tengo opciones, otras opciones verbales para decir lo que quiero decir, pero yo elijo el silencio. Muchas veces lo elijo sin ni siquiera estar muy consciente, pero lo elijo. Es una elección. Y en anteriores webinars hemos hablado de todos los componentes del comportamiento no verbal que se incluye en este momento en lo que es el silencio, porque el silencio, nosotros observando gestos, expresiones y todas esas cosas de que hablamos en los otros webinars, de lo que es los componentes del comportamiento no verbal, hasta respiración, tonalidad de la piel, ritmo de voz, tono de voz, todo eso nos va a dar una referencia del significado de ese silencio o una mera interpretación de lo que puede ser. Por eso es que el silencio es muy relativo. Sin embargo, bueno, vamos a abordarlo en este momento por la ausencia de palabras, en una conversación o un encuentro, y luego lo vamos a relacionar con lo que es el ruido. El silencio dice mucho si escuchamos con atención lo que tiene que decirnos. Es más, si no hay silencio, no existe la verdadera escucha. Como les dije antes, en el encuentro con el otro tiene que haber silencio. Y los silencios siempre traen una carga emocional que tenemos o es importantísimo identificar. Fíjense, un silencio puede traer serenidad. Una persona que te escucha y está serena, está en silencio. Pero también el silencio puede tener implícito mucho miedo, mucha angustia. Puede ser un silencio lleno de tristeza, de una profunda tristeza, o también de una alegría cuando va acompañado de una sonrisa. O como les dije antes, un silencio de amor, o un silencio de rabia, que la persona se pone, que tú la ves que dice, aquí hay un silencio de rabia o de resentimiento. Entonces, fíjense lo importante que es entender el silencio, porque nos enseña muchas veces el camino sutil para romperlo con profunda gentileza y permitir acercarnos al otro, o simplemente el silencio se puede convertir en un camino de destierro sin retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario aprender cuándo, cómo, dónde y con quién nosotros tenemos que convertir ese silencio en palabras para poder tener una comunicación pues bastante asertiva y bastante que nutra, porque si nos quedamos callados y no conversamos, al final eso se va a quedar como abierto, un proceso abierto. Entonces es muy importante que el silencio al final pues siempre puede expresar con palabras lo que está sintiendo. Y si lo sabemos gestionar, pues sabremos cómo. Fíjense que hay personas que hablan sin parar. Dios mío, parecen unas maquinitas y no se paran. No gestionan ni siquiera pausas. Y resulta que la gente que habla mucho y no respeta pausas, no respeta el tiempo del otro, el ritmo del otro, resulta que al final pierde la atención de sus interlocutores. Porque por más que tú quieras seguir a una persona que tiene como una verborrea que habla y 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 no da pausa, no te da tiempo de preguntar, llega un momento que aunque tú quieras, te vas a perder en esa verborrea. Y así la comunicación entonces también se pierde y se vuelve poco efectiva. Así que fíjense qué interesante es hacer esas pausas y estar conscientes también en qué momento nos tenemos que callar. No podemos hablar sin parar y no darle chance al otro que se comunique y que por lo menos nos podamos a tener un intercambio. Fíjense que las personas que no saben gestionar los silencios muchas veces es porque les cuesta mucho escucharse a sí mismos. Y se llenan de ruido para no encontrarse consigo mismo. O a veces es por miedo, entonces el miedo y la ansiedad les da por hablar y hablar y hablar y hablar y no paran. Entonces es importante esas pausas.
El contexto, el ambiente también determinan también algunas pautas. Hay culturas orientales que valoran muchísimo el silencio. Nosotros en la cultura latina nos encanta el bullicio, el ruido, la música alta, eso está muy bien. Sin embargo, es necesario tener momentos de silencio, tener momentos de profundidad para encontrarnos con el otro, porque no todo el tiempo nos vamos a encontrar con el otro desde la alegría, desde la fiesta, desde el bullicio, sino hay momentos en que necesitamos hacer silencio. También fíjense, aquí tenemos ¿qué está pasando? Que hay una familia que está chateando, los cuatro están chateando y el silencio, bueno, es un silencio que al final va a ser tóxico, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de silencio, porque este tipo de silencio no es bueno, no comunica. Ese es un silencio que tú estás con la maquinita, comunicándote con el internet, con la maquinita, con el chat, pero no te estás comunicando y te estás perdiendo lo maravilloso que es el compartir en familia. Entonces, todo eso, igual en la foto pueden ver una persona que está en silencio, quizás en un hospital, pues está expresándote algo con su silencio. Y en las organizaciones, pues también vamos a ver más adelante cómo puede afectar o beneficiar el silencio. Bueno, los tipos de silencio, pues hay varios tipos de silencio. Los silencios que son por signos son, digamos, silencios que son estructurados y son marcadores como discursivos. Hago silencio para que el otro hable. Es un silencio consciente, estudiado, lo utilizan mucho los políticos, los conferencistas, pues hacen sus pausas, respiran. En la parte escrita tendría que ver con los signos de puntuación, la coma, punto y coma, punto. La gente respira y continúa, ese tipo de silencio. El silencio de acción tiene que ver más como la opción lingüística de yo necesito con mi silencio decirte algo. Entonces, ¿para qué haces ese silencio? ¿Cuál es la intención y qué emoción subyace en él? Es lo que nosotros tenemos que interpretar o descubrir, pero ¿qué es lo que sucede? Que estas interpretaciones, pues, casi siempre son vagas o son muy imprecisas, y aunque quieren comunicar algo, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vamos a interpretar, porque también podemos interpretar algo que es completamente distinto. Entonces, para eso es tan importante calibrar los silencios. En otros webinars hemos hablado un poco sobre la calibración, pero bueno, para refrescarles un poco, es una técnica muy extraordinaria que utilizamos en PNL, que es para advertir las reacciones pequeñas o medir esos pequeños cambios de la persona momento a momento. Y aquí vamos otra vez para recalcar todos los elementos de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Es decir, lo que la persona dice antes de callarse y todos los gestos o los comportamientos no verbales que preceden o acompañan esos silencios. El contexto donde se produce el silencio. Ningún silencio es igual a otro. Entonces tenemos que ver dónde se está produciendo ese silencio y por qué y para qué. ¿Qué tipo de relación social hay entre los interlocutores? ¿Qué conocimiento previo tienes del otro? Calibrar un poco cuál es la emoción que está acompañando ese silencio. Y bueno, también aquí tendría que ver con los procesos cognitivos que están funcionando en estos silencios, que tiene que ver con la capacidad de observación que tiene la persona, la atención y concentración, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, es importante calibrar para poder interpretar de forma adecuada estos silencios. Sin embargo, siempre van a afectar los filtros y nuestras creencias. ¿Cuáles son las funciones del silencio? Bueno, yo tomé según la teoría dinámica de significado de Méndez y Camargo en el año 2015, que ellos hacen en los estudios,
Y ellos hablan además de la función del silencio. Bueno, ya habíamos hablado de discursivo como tipo de silencio, pero como función, estructurado. Pues ellos acá en la parte de estructurado hablan de que son los silencios que distribuyen los turnos, y marcan las respuestas, las que dinamizan la conversación, los que cambian la conversación, los psicológicos, que son todo lo que tiene que ver con el área emocional y todo lo que las connotaciones emocionales de ese silencio. Y los normativos son aquellos en sitios donde te norman el silencio, como por ejemplo una biblioteca, en una iglesia cuando está la misa, o sea, o en los hospitales cuando te piden silencio, que hables bajo, que no haya mucho ruido. Entonces, eso serían las funciones del silencio. Ahora, en cuanto a su valor, bueno, ya lo repetimos, pero el valor principal del silencio tiene que ver con el escuchar. Y el escuchar se refiere no solo a escuchar al otro, sino, insisto, escucharnos a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos escucharnos a nosotros mismos, no nos vamos a conocer, no nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, el silencio tiene un valor grandioso. Por eso es que yo lo llamo el reino de la comunicación, porque es donde te encuentras. Te encuentras con el otro, te encuentras contigo mismo. En el silencio nos da la capacidad de reflexionar. Por eso es tan interesante los espacios. La vez pasada hablamos de proxémica, lo importante que es esos espacios de silencio para reflexionar acerca de nuestras relaciones, de nuestros vínculos, de las conversaciones que hemos tenido, de nuestros conflictos. Entonces, todas esas cosas nos va a ayudar en espacios de silencio. Nos va a ayudar también a valorar nuestro cuerpo y su lenguaje. Cuando hacemos silencio nos podemos poner en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestro corazón. Y también podemos valorar un poco al otro que tenemos enfrente. La gestión emocional. Señores, sin silencio no hay gestión emocional. Nosotros necesitamos el silencio para aprender a gestionar nuestras emociones. Y luego, pues, expresarlas y hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero es en silencio que nos encontramos, podemos medir, podemos saber qué es lo que estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo, y ahí su relación de gestión emocional con el cuerpo también. El valor del silencio tiene un valor hermoso sobre lo que es el estado de presencia. El estado de presencia quiere decir estoy contigo, escuchándote, acompañándote. Lo contrario sería, bueno, el estado de ausencia. Bueno, yo estoy aquí contigo, pero yo no estoy pendiente de lo que tú me estás diciendo porque yo estoy pensando en el mercado que tengo que hacer mañana. No, hacer silencio para estar ahí, no allá. Entonces, eso es el valor del silencio. Y tiene un valor también sobre lo que es la intimidad, porque es en el silencio donde tú construyes la intimidad. Porque bien manejado, bien gestionado, el silencio acerca al otro. Y puede ser muy incómodo y puede alejar también. Entonces, fíjense todos los valores, todas las cosas que hay en torno del silencio. Una belleza. Y bueno, tenemos también, como todo tiene su parte oscura, tenemos lo que es el silencio tóxico. ¿Por qué el silencio puede ser tóxico? Porque el silencio tiene mucho poder y siempre va a acarrear consecuencias. Y lo que la persona calla nos puede indicar también de sus valores, de sus sentimientos. Y fíjense que el silencio tóxico lo vemos en las familias, lo vemos en las organizaciones empresariales, y en ellas, bueno, podemos observar las dinámicas de silencio entre sus integrantes y algunas veces, pues, son beneficiosas, pero muchas veces, en la mayoría de casos, son muy dañinas para todo un equipo. Fíjense, silencios como, por ejemplo, callarte ante injusticias, información que se calla y puede perjudicar a otro, el silencio cómplice, el silencio indiferente.
Aquí yo tengo una anécdota en una de las empresas que hice consultoría, el caso de Álvaro, que le puse a Álvaro para proteger su identidad, que fue uno de los mejores supervisores que tuvo esa compañía, y resulta que cuando el chico iba a ingresar, se le hizo toda la evaluación, salió excelente. Sin embargo, cuando se le pregunta que por qué dejó la empresa anterior, pues él cuenta que hubo una confusión en recursos humanos y se equivocaron y le asignaron a él una evaluación negativa, y porque la persona de recursos humanos cayó la información para no quedar mal, el muchacho tuvo que salir. Fíjense qué grave es este silencio. O sea, un silencio que perjudica, que te puede perjudicar muchísimo. Lo peor no es eso, que cuando nosotros llamamos a esa empresa para preguntar sobre el desempeño del chico, ellos callaron, no dijeron nada. Dieron la información de que salió mal en la evaluación. Sin embargo, como salió tan bien, pues apostamos por él. Y es uno de los supervisores mejores que ha tenido esa empresa. Duró 5 años ahí y luego, bueno, cuando se tuvo que ir se fue, pero fíjense qué tóxico y qué dañino puede ser un silencio. También, bueno, hay silencios que son en radio pasillo, por ejemplo. La gente habla, 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 pero cuando tiene que hablar realmente de frente y decir las cosas, no las dice, sino se calla. Se la dice al que no debe decírsela. Entonces esos son silencios muy tóxicos que crean conflicto, que no ayudan, no es sano en las organizaciones ni en las familias. Ojo, porque es que estas son conductas aprendidas y se aprenden también en la familia. Hay familias que tienen algún conflicto y se dejan de hablar y pasan años, pueden pasar años sin hablarse, para después quizás tienen la suerte un día de encontrarse y perdieron tanto tiempo molestos en silencio por no tener una conversación, por no confrontar y por no romper ese silencio. Fíjense, por eso es tan importante. Igual el silencio, también la manera de cómo yo tengo que a veces salir, saber gestionarlo, ¿no? Ya va que veo acá que dice Alan, las decisiones más importantes que he tomado han sido escuchadas en silencio. Exactamente, así es. Las decisiones mejores tomadas son cuando hacemos silencio, cuando nos tomamos el tiempo de reflexionar. Si no reflexionamos y no hacemos silencio, no está bien. También tenemos el silencio tóxico, que por miedo a decir lo que sentimos, bueno, no decimos nada. Hay los silencios que nos asustan tanto, como por ejemplo, en el caso de los colegios se ve mucho en lo que es el bullying, donde el líder hace que el equipo, el grupo, no le hables a ella, no le hables a él. Y se crea alrededor del niño un silencio tan tóxico que lastima tanto y que hay que intervenir de inmediato porque eso puede hacer muchísimo daño. Entonces, cuidado con los silencios. El silencio puede ser una maravilla, pero puede ser fatal, puede ser muy tóxico. Bueno, ¿y por qué ese silencio lastima tanto? Porque todos tenemos necesidad de una respuesta, y cuando no nos dan una explicación, que, ojo, no siempre lo vamos a tener, y eso nos va a doler mucho, y por eso es importante manejar también el silencio del otro para no lastimarnos, y tenemos que estar preparados para esto, comprendiendo primero que hay personas bueno, que van a elegir esta salida de alguna manera, es su elección. Y también fíjense que a veces en situaciones trascendentales, como decía Alan, las decisiones importantes, hay personas, y sobre todo pasa en los divorcios, cuando los padres se separan, que ante situaciones de abandono resulta que por miedo a hablar, miedo al dolor, o prefieren mantener silencio y mantener distancia. Y resulta que esto hace muchísimo daño a los niños porque no hay una explicación.
Entonces la gente lo utiliza el silencio como un vía de escape y esto genera profundas cicatrices en el niño que hay que evitar. También hay silencios castigadores. No te voy a hablar para castigarte, pero hay que estar consciente que esto refleja un problema de carácter o de personalidad y que hay que buscar ayuda. O sea, cuando la gente utiliza todo el tiempo el silencio para decir cosas y no se atreve a conversarlo y busca ese comportamiento, hay algo que nos está diciendo que hay que revisar. El silencio puede ser muy, muy cruel y hay que tomar en cuenta también que sí, que a veces hay que romperlo. Sin embargo, hay momentos donde es preferible tú medir, pesar qué es lo que vas a hacer. Porque hay personas que realmente, por más que tú converses, por más que tú le digas, o te siguen ofendiendo, o te siguen buscando es confrontación. Y ahí, pues, lo más sensato es callar. O sea, a veces, ¿para qué vas a discutir con alguien que siempre va a querer tener la razón? Pues tú hablas, dices, pero va a llegar un momento que tú dices, mira, ¿sabes qué? Prefiero que deja que esa persona lo dejo en su silencio tóxico. Lo dejo en su silencio tóxico y yo me libero un poco, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer ante ese daño del silencio? Primero que nada, reconocer que ahí hay algo que no está bien en ese silencio tóxico. ¿Por qué no está bien? Porque no me siento bien, hay una emoción ahí que me está perturbando y que yo tengo que abordar, no puedo evadirla, yo tengo que saber si a mí algo, si yo me quedo callado porque tengo miedo, yo tengo que abordar ese miedo, esa emoción. Si yo me estoy quedando callado porque tengo rabia, ok, me quedo callado, pero tengo que abordar esa emoción para luego expresar y chequear con el otro qué es lo que está pasando. Porque si no lo hago, entonces imagínense, no hay gestión del silencio ni de la emoción. Pero también aquí hay que revisar qué tipo de relación tengo yo con la persona con la que hay ese silencio, porque ahí es donde entra también la parte de evaluar, ¿no? Entonces, después que hay el silencio, después expresar esa emoción, chequear nuestras creencias al respecto. Es importantísimo chequear las creencias porque aquí vamos a percibir todo mucho con el filtro y con lo que les hablé sobre lo que es la historia personal, cómo se manejaban en mi casa con los silencios. Realmente la gente se pasaba semanas molesto y no se hablaban, o resolvían todo el mismo día y se sentaban a conversar. Y eran gentiles cuando había conflicto y esos silencios no eran castigadores. Ante conflictos es importante identificar las responsabilidades, porque a veces si yo hago algo que realmente chequeo y sé que ofendí al otro y el otro se queda en silencio, no me habla, pues buscar la manera de acercarme para chequear, para pedir disculpas. Entonces, bueno, es interesante lo de la reflexión del silencio porque eso nos va a ayudar. Respetar los procesos. Yo no puedo agarrar a alguien que está molesto y no quiere hablar en ese momento, obligarlo a que rompa ese silencio. Por favor, hay que respetar los procesos de cada uno. Sin embargo, bueno, hay un espacio de ese proceso que depende exactamente al evaluar el tipo de relación que tú tienes, si vale la pena o no, pues resolver ese silencio. Yo soy candidata de que siempre se puede conversar y siempre hay soluciones. El silencio eterno hace mucho daño a todos. Entonces yo pienso que, bueno, respeta tu proceso, pero maneja tu emoción y siéntate a conversar. Busca el diálogo y si no puedes, pide apoyo, pide a alguien que medie. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar los ciclos. Y si no cierras el ciclo, te vas a quedar con un malestar, porque no supiste qué pasó ahí.
Aquí Freddy dice, la autoobservación es la mejor gestión para analizar pensamientos que no son negativos y que permiten la expansión de los estados de animación. Exactamente, la autoobservación. Sin embargo, aquí dice pensamientos que no son negativos, sin embargo, a veces nos abordan pensamientos negativos que también hay que abordar. Porque si no los abordamos para reconocerlos y ver qué tanto estamos siendo negativos, como está diciendo Freddy, pues entonces no vamos a reconocer y no nos vamos a dar cuenta. Entonces la cuestión es hacernos conscientes de todo esto. Entonces, ¿qué hacer ante el daño del silencio? Fíjense, aquí vamos a abordar entonces el silencio con respecto al ruido. Porque ante el silencio tóxico, sobre todo lo referente a las relaciones con vínculos afectivos íntimos, va a quedar siempre un vacío en la comunicación. Y ese vacío va a crear incertidumbre, va a crear malestar y va a dañar la relación. Entonces, primero vamos a chequearnos a nosotros, después al otro y revisar nuestros comportamientos. Porque si no lo revisamos, bueno, no estamos bien. Entonces vamos con el ruido. Me gustaría que revisemos el concepto de ruido. Y entre las cosas que investigué, también según el diccionario de la Real Academia, que fue el que consulté para los conceptos, fíjense, me gustó muchísimo porque dice que el ruido es un sonido inarticulado, por lo general desagradable. O sea, todo ruido que genere un sonido inarticulado que nos desagrade tiene que ver con el ruido. También el ruido tiene que ver con la discordia, con el alboroto, con el litigio. Tiene que ver con la apariencia grande en las cosas que no tienen grande importancia. Esto me encantó. ¿Por qué? Porque a veces hacemos ruido con cosas que realmente no son tan importantes. Entonces, elegimos el ruido como camino en vez del silencio. Y también habla, que me gustó mucho también, en semiología, interferencia que afecta a un proceso de comunicación. Es decir, todo lo que genera ruido corta el silencio y al cortar ese silencio con ruido nos va a hacer una interferencia en nuestro proceso de comunicación. Así que si analizamos el concepto de silencio en base de sus significados con respecto al ruido, no nos permite estar en silencio real interior. ¿Por qué? Porque el ruido también puede estar en la cabeza. Nosotros en programación neurolingüística lo llamamos diálogo interno. Y ese diálogo interno a veces no nos deja en paz. Está todo el tiempo bla, 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 bla. Ese es un ruido, ese no nos permite estar en silencio. Entonces, cuidado con esos ruidos porque son muy contaminantes y ya está comprobado todos los daños que hace de estrés, te sube la tensión, etcétera, etcétera. Y no hablo nada más ruidos de afuera, sino esos ruidos de adentro, que vamos con lo que dijo Freddy, lo que es pensamientos negativos. Ese ruido hay que pararlo, pero pararlo de forma adecuada. Escúchalo, a ver qué te dice, pero ya, o sea, busca la manera de interrumpirlo y de cambiar la atención. Fíjense que es tanto así que se hicieron algunas investigaciones interesantes y en un instituto de un barrio muy conflictivo en San Francisco, que tenían muchísimos problemas, ellos iniciaron un proceso de silencio con los alumnos. Y la actividad era que ellos debían parar todo lo que estaban haciendo y sentarse en silencio en las aulas 3 minutos. Bueno, es increíble, pero al mes empezaron a disminuir notablemente los casos de violencia en el colegio y en las aulas. Y bueno, fue tanto que instauraron el silencio de 5 minutos en todo el colegio. Y eso lo están haciendo en muchos colegios ahora ya también, porque realmente es bastante beneficioso. ¿Y qué dice la neurociencia de esto?
Pues la neurociencia tiene muchísimas cosas interesantes acerca del silencio, porque ellos han descubierto que el silencio tiene un impacto enorme en el cerebro, y eso están haciendo investigaciones en la Universidad de Harvard, en Dresden, y comprobaron que inclusive con ratones hicieron esta experiencia, que dejando en silencio completamente a los ratones por 2 horas cada día, les crecían nuevas células en el hipocampo. Imagínense, en la región del cerebro relacionada con la memoria, las emociones y el aprendizaje. Por eso es tan importante estos ejercicios de mindfulness, de meditación, de relajación, que nos ayudan a centrarnos y estar en silencio. Además de esto, en la neurociencia te dicen que nuestro cerebro tiene una red por defecto que se va a activar cuando estamos descansados, y que para el cerebro el estar en silencio hace un cambio. O sea, y ese cambio nos va a ayudar para el beneficio de nuestro cerebro. ¿Por qué? Bueno, porque nos va a ayudar sobre todo a que se apaguen los estímulos y volvamos a como a resetearnos. Entonces, por eso es tan necesario. Y hay que buscar la manera de, para tener salud tanto física como emocional, buscar tener momentos de silencio durante el día. Tú agarras y paras todo lo que tienes que hacer y te pones 3 minutos. Con 3 minutos que hagas de pausas y las mismas pausas activas, después que hagas tus pausas activas, puedes tener 3 minutos de silencio, respiras profundo y te centras. Y eso te va a ayudar muchísimo para restaurar tu cerebro y para tener un mejor funcionamiento. Y en las pausas el silencio son tan importantes también. Fíjense, hay un experimento muy interesante de un músico que se llama Luciano Bernardi, que él empezó a estudiar, es la música, pero para digamos, se quedó perplejo porque de repente se dio cuenta que cuando paraba la música y esos momentos de apagar la música y quedarte completamente en silencio, pues precisamente ahí es donde nuestro cerebro, que está acostumbrado a reconocer de inmediato el silencio como cambio, entonces comienza una inactividad relativa y eso permite la relajación. Fíjense que son 2 experimentos distintos, uno de un músico, otro de un neurocientífico, pero todos coinciden en lo mismo. Entonces hay que prestar mucha atención a las pausas, sobre todo también las pausas entre 2 pensamientos, entre las palabras, entre una conversación y otra, porque esto nos va a ayudar muchísimo a crecer, a manejar emocionalmente la gestión y a sentirnos mejor. Y bueno, resumiendo un poco, tenemos la atención e importancia a las pausas y silencios en la comunicación, abordar los silencios con respeto y gentileza, desafía a tus silencios ante los miedos y habla sobre él. Por favor, esto es importante, no se queden callados, digan lo que sientan, aunque tengan miedo, pero vean que en qué momento ese silencio no es pertinente, necesitan decir lo que sienten. Y si tienen miedo, pues busquen ayuda y busquen qué es lo que está pasando que te paraliza, porque a veces el silencio paraliza. Haz espacios de silencio interior durante el día y cultiva tu silencio interior. Por favor, ejercita tu silencio. Esa es la invitación que les hago acá al final, ¿no? Y como siempre les traigo un modelo de éxito, me encantó acá una frase de Martin Luther King que habla sobre el silencio. Y dice, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Hay momentos, señores, que tenemos que gritar y no callar. Hay momentos que tenemos que hablar y no hacer silencio. Hay momentos de silencio y momentos de expresar.
Muy bien, y para finalizar, no les voy a leer el poema porque el poema está muy largo, es un poema que les escribí para ustedes, para este webinar, en un momento mío de silencio. A mí como me encanta escribir, pues decidí darles este regalo por haber participado, y lo que quisiera es, por favor, bueno, si tienen alguna pregunta, los dejo con esta frase: el camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio, y es verdad, como decía Freddy, todo tiene que pasar por el silencio y después expresa. Y muchísimas gracias por estar y por acompañarme en este webinar. Aquí están los datos, si alguien tiene alguna pregunta, si alguna persona quiere hacer otra consulta adicional, pues con mucho gusto me escribe y yo le voy a responder. No sé si tienen alguna pregunta. A ver. Por ahí estará Lenín. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre el tema? ¿Qué les pareció? Les coloco el regalo, sí, Lenín, por favor. Vamos a colocarles el regalito. Me quedé confundido con las funciones de por qué es estructurado. Fíjate, ok, Freddy, ¿por qué es estructurado? Porque cuando tú vas a dar un discurso, fíjate, lo usan los políticos y lo utilizan los conferencistas. ¿Qué hacen? Preparan su discurso, preparan los silencios, preparan para crear las expectativas. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es el silencio estructurado. El otro no es tan estructurado porque tiene que ver con con otro tipo de pausas, tiene que ver con la conversación como tal. Porque en una conversación, por lo general, no es un silencio estructurado, es un silencio de más de acción. No sé si te aclaró la duda o es el sexo de arriba hacia abajo. Es el sexo de arriba hacia abajo, dice Lenín, no, el sexto, Lenín, el sexto. Ok. A ver, otra pregunta. ¿Alguien quiere compartir? Tenemos tiempo para que compartan, Lenín. A ver, en una palabra o en una frase, ¿cómo consideran ustedes su silencio? ¿O alguien quiere compartir algo sobre su silencio? A ver, están silenciosos. Ok, muy bien. Lenin dice, para mí, mi silencio es mi hogar. Ok. ¿Qué más? Ay, ya va, que hice algo aquí que no debía hacer, Lenin. Quería poner la camarita, pero... Ok. A ver, ok, Arnold dice, para mí silencio es un estado de reposo interior. Muy bien, Lenin, para mí mi silencio es mi hogar. A ver, ¿quién quiere romper el silencio en este momento y expresar eso lo que siente? Fíjense qué rico atreverse. ¿Qué es lo peor que me puede pasar o lo mejor? Que comparto un poco. A ver, tenemos varias personas en el webinar y los invito a desafiar a ver, muy bien, el silencio me permite conectarme conmigo mismo. Perfecto, muy bien. Alexander, mi silencio es conversar conmigo mismo en un ambiente tranquilo y sin ruido. Qué bello. Manaure, para mí el silencio me reconforta y da grandes respuestas. Exactamente. Entonces, fíjense qué hermoso es contactarse con ese silencio. Para mí el silencio es el amanecer, escuchar el milagro de la vida que me permite agradecer el milagro de estar presente para mí y los demás, dice Freddy Padrón. Gracias. Gracias de verdad a todos por su participación, por compartir. Espero que esto les sea útil y sobre todo que sean conscientes y lo utilicen en todas las áreas de su comunicación y estén sobre todo pendientes de qué están haciendo con su silencio, sobre todo cuando en algún momento
tengan algún silencio tóxico. Se les quiere mucho y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Los invito para el próximo webinar que va a ser el día 17 de octubre, miércoles 17 de octubre. Vamos a hablar sobre las caricias y los abrazos en la comunicación no verbal. Entonces, bueno, los espero. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. Feliz noche. Hoy es 17 de octubre, perdón, entonces es 17 de noviembre, Lenín, disculpa. A ver, yo no sé por qué puse 17, no, me confundí. Creo que es el 17 de noviembre. Bueno, ya les avisaré. 14 de noviembre, 17 es hoy. Gracias Lenín por la aclaratoria. ¿Todos accesaron a su regalo? A ver. ¿Pudieron bajar el regalo? Ese silencio quedó muy silencioso. A ver. Bueno, al que no lo pudo bajar, por favor nos escriben y les vamos a enviar el regalo por correo. Espero les guste y espero que me escriban para comentarles qué les pareció el poema. Y si alguno se anima a escribir sobre el silencio, también vamos a recibirlo. Miércoles 14 de noviembre, sí. Gracias, Fred. Gracias, Alexander. Gracias, Arnold. Muy bien. Gracias, Lenín, por acompañarnos. Gracias. Perfecto, Arnold. Nos vemos entonces. Hasta pronto. Cuando la humanidad se encontraba en la oscuridad, reducida y desamparada, un titán que la amaba robó el fuego del Olimpo para entregarlo a los mortales. Con este fuego, los hombres prosperaron, se fortalecieron y evolucionaron. Se iluminó el conocimiento. Este titán se llamaba Prometeo, y esa es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. Vamos a encender el fuego.